Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Suramérica, MSP, y la constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social desde el año 2012. Bueno, hoy estamos haciendo esta transmisión. Hoy 10 de agosto del año 2023, conmemorando los 204 años de el desfile de la victoria, así como lo hemos denominado, el desfile de la victoria del 10 de agosto de 1819 en la ciudad de Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, capital de la actual República de Colombia, y que en 1819 había sido considerada la capital del nuevo proyecto de nación, y que a su vez había sido la capital del virreinato de la Nueva Granada. Bueno, este día debería ser un día cívico o festivo, porque un día como hoy, luego de la gran victoria militar propinada el 7 de agosto de 1819 en Boyacá, en la mencionada batalla de Boyacá, nuestros soldados patriotas emprendieron el rumbo de regreso a la capital, a Santa Fe, y se demoraron 3 días, porque en esa época no había ni flota, no había metro, ni tampoco habían carreteras para decir pues que iban a llegar en un día, por ejemplo, a Santa Fe. De hecho, las condiciones climáticas y de topografía eran bastante difíciles, y a ellos les tocaba ir a caballo o a pie. Entonces no era tan sencillo moverse de un lugar a otro en esa época, y más con prisioneros. Entonces, fuera del esfuerzo físico que se hizo en la batalla definitiva de Boyacá, donde el ejército patriota derrotó militarmente al ejército realista y por ende desconocieron todo tipo de autoridad del Imperio Español sobre este territorio, se le da captura a el general Barreiro por parte de Pedro Pascasio, y adicionalmente se toman como prisioneros a todos los soldados realistas que estaban en esa batalla y que se vieron ya sometidos por la derrota, la estrepitosa derrota militar que sufrieron los españoles ese día. Entonces, ya consumada la victoria del ejército patriota el 7 de agosto de 1819 por el ejército de Simón Bolívar, el ejército patriota conformado por la Legión Británica, por los hermanos bolivarianos de Venezuela, por un ejército campesino, un ejército conformado por esclavos, por comunidades nativas, por afrodescendientes que no tenían los mismos aditamentos militares que sí tenían los españoles, no tenían armamentos adecuados ni ropas adecuadas para la confrontación militar, pero que sí tenían una gran determinación y un gran deseo de obtener la libertad. Utilizaron sus armas, las armas que tenían a disposición, lo poco que tenían, lo utilizaron de una manera muy eficiente y de una manera muy eficaz, de tal forma de que infringieron el miedo suficiente a los españoles para que estos quedaran perplejos, como cuentan algunos textos de historia, que en eso sí estoy de acuerdo, quedaron perplejos esos tipos al ver la determinación del pueblo
del pueblo neogranadino de esa época, el pueblo de nuestra nación, el pueblo que defendió la libertad y obtuvo la libertad, porque esto fue un logro del pueblo y esto es una primera salvedad que hay que hacer. El 7 de agosto fue la independencia militar definitiva, verdadera y auténtica del pueblo neogranadino, hoy del pueblo colombiano, que en realidad es el pueblo suramericano. Entonces, bajo esas circunstancias, debemos rendir tributo y honor a ese pueblo, a la representación del pueblo que estaba manifestada en estas personas, que gracias a su determinación, al creerse en el cuento de que sí podían derrotar a los españoles, lograron una gran victoria, una victoria memorable, una victoria histórica, una victoria que refleja el anhelo, la ilusión de la libertad, de tener una nación propia, de ser libres, de tener un propio territorio, sin que se le estén vulnerando ni atropellando sus derechos, sino que puedan construir un proyecto de vida. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Estas personas, estos valientes patriotas, héroes de la patria, que estos son los verdaderos héroes, los que estuvieron en esta batalla y en la batalla del Pantano de Vargas y en las demás batallas anteriores que propiciaron llegar a este punto, son los verdaderos héroes de la patria. A ellos son los que debemos rendir homenaje cada 7 de agosto y cada 10 de agosto. El 7 de agosto por la victoria militar, por la verdadera y auténtica independencia, y el 10 de agosto por el desfile de la victoria, la entrada triunfal a Santa Fe, donde el pueblo los recibió con los brazos abiertos, el pueblo los estaba esperando. Ya se había corrido la voz de que los patriotas tenían una gran ventaja militar, de que se iba a producir la victoria, la independencia de los españoles, de que los españoles estaban siendo sometidos. Y esta noticia corrió antes de que ellos llegaran. Cuestión de que en el momento de que ellos llegaron, ya por el agotamiento físico, de la dura batalla que tuvieron, de la fuerte confrontación que tuvieron con los españoles, además de que tenían que resguardarse de los prisioneros y mantenerlos en pie para que pudieran llegar a la capital, a Santa Fe, y poder demostrarle al pueblo que este ejército patriota había cumplido el objetivo de que Simón Bolívar había guiado a este ejército incipiente, un ejército conformado por personas que no tenían experiencia militar, no tenían experiencia en combate, pero que tenían una gran determinación y un gran espíritu de lucha por conseguir la libertad. En la batalla se perdieron muchos efectivos, se perdieron muchos soldados del pueblo, campesinos, sacerdotes franciscanos que también participaron, inclusive condujeron de manera espiritual el resultado de la victoria, al bendecir a estas tropas patriotas y al inclusive afirmar y representar los deseos de la divinidad, de que Dios estaba acompañando efectivamente a los patriotas, estaba acompañando a cada uno de esos soldados, campesinos, indígenas,
comunidades nativas, esclavos y afrodescendientes, a que la victoria iba a ser de ellos porque era justa. Era justo obtener la libertad y era justo liberarse del yugo español, de la tiranía española. Era justo liberarse de esta opresión, de este imperialismo que tenía sometidos a los ciudadanos neogranadinos y que no les permitía tener una calidad de vida digna, que cada vez se les pedía más impuestos y se les negaba sus derechos políticos y de participación, además de que no eran ciudadanos en plenitud. Lo único que tenían derecho era a pagar impuestos, no más, pero tampoco eran reconocidos dentro del imperio como ciudadanos, que ese fue, digamos, uno de los errores más graves que cometió España con sus colonias y que ayudó en cierta manera a acumular ese sentimiento de independencia, de libertad que albergaba a estos valientes soldados de la patria, a los cuales, vuelvo y repito, se les debe dar todo el honor, se les debe brindar todo el reconocimiento, porque gracias a ellos es que hoy tenemos una nación, a pesar de todas las dificultades y todas, digamos, los infortunios que los españoles criollos le han impuesto desde el mismo momento de la independencia, porque estos han sido definitivamente el cáncer de la nación, la oligarquía mediocre, criolla, que aún se creen españoles. Entonces, vuelvo y reitero, el 20 de julio no hubo ningún tipo de independencia. No hubo un documento que realmente reflejara el deseo del pueblo de separarse de todas las formas posibles de España y que luego se ratificara en el campo de batalla, que se ratificara de forma militar. El 20 de julio lo único que ocurrió, y esto hay que volverlo a decir porque a la gente se le olvida y dicen, pero Alexander, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué el 10 de agosto? ¿Por qué el 7 de agosto y no el 20 de julio? Por esto mismo, porque el 20 de julio lo único que hubo fue una manifestación de la naciente oligarquía criolla mediocre que hoy gobierna, ha gobernado durante todo este tiempo, en reclamar sus derechos de participación política, porque ellos lo único que les interesaba era tener un puesto en el virreinato, tener puestos de dirección, de gobierno, y de tener un estatus igual o similar al de los españoles, pero los españoles nunca les iban a reconocer eso. Entonces ellos, el día del mercado, pues decidieron que tenían que hacer toda esa pantomima, toda esa parafernalia, para aprovechar que la gente estaba reunida y proclamar una junta de gobierno, donde ellos fueran los protagonistas. Ellos solamente desconocieron las autoridades españolas que estaban presentes en ese momento, pero ellos en ningún momento desconocieron en plenitud la autoridad de España, el imperio español sobre el territorio, ni mucho menos desconocieron al imperio español, lo desconocieron como si no fuera su patria. No, antes al contrario, ellos se ratificaron en reconocer al imperio español como su patria, como su país, y lo hicieron reconociendo en ese documento que ni siquiera es un acta de emancipación del 20 de julio, lo que hicieron fue reconocer a un rey preso, un rey que estaba encarcelado por Napoleón, por Francia, lo tenían encarcelado, por allá lo tenían metido en un calabozo, imagínense. Y estos otros acá lo reconocen como el augusto y desgraciado rey Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros. Que la soberanía del pueblo residirá sobre el rey, el augusto y desgraciado rey Fernando VII,
siempre que venga a reinar entre nosotros. Es decir, ellos esperaban que Fernando VII saliera de su calabozo y retomara nuevamente el poder, su trono, e inmediatamente los reconociera a ellos como los dirigentes, como la representación del virreinato de la Nueva Granada en Santa Fe, y ellos ocupar el lugar de los anteriores españoles que habían sido enviados por el mismo rey. ¿Y qué hizo el rey? Pues muy sencillo: señores, ustedes aquí yo no los voy a reconocer porque ustedes no son iguales a nosotros. Ustedes no son españoles en plenitud, ustedes son americanos y ustedes ya tienen un reconocimiento mínimo, pero ustedes nunca serán iguales a nosotros. Y me hacen el favor y mandó una tropa para que reorganizara el asunto aquí y retomaran el control, y eso fue lo que hicieron, y les dieron bala, y vea, los pasaron al papayo. Y entonces los descendientes de estos personajes dijeron: no, nosotros, miren, nos asesinaron, asesinaron a los precursores de la patria. ¿Cuáles precursores de la patria? Ellos fueron los precursores, pero de su propio destino, porque ellos lo único que querían era poder, querían gobernar. A ellos no les interesaba otra cosa, sino otra cosa distinta a gobernar, a que el rey Fernando VII, a que el imperio español los reconociera a ellos como legítimos gobernantes en este territorio. Y eso no lo iban a hacer los españoles, ni porque les pareciera bonito, ni porque vieran que tuvieran méritos, ni porque dijeran: no, sí, hombre, estos, dejémoslos que gobiernen allá, igual van a seguir siendo leales a nosotros. No, eso no lo iban a hacer, porque los españoles tenían otro pensamiento. Para ellos no había nadie superior a ellos. Ellos se creían dioses y se siguen creyendo dioses. Y estos otros, luego de eso que ocurrió, pues ellos se creyeron españoles, se creyeron iguales a los españoles. Y es por eso que hoy tenemos lo que tenemos. Entonces el 20 de julio no ocurrió absolutamente nada, a menos de, lo único que ocurrió fue el reclamo, una pataleta de la oligarquía criolla que solamente quería cargos de poder, reconocimiento del rey y del imperio español, de las oligarquías de esa época. Ellos lo único que querían era eso, y que además las aristocracias españolas lo reconocieran a ellos como autoridad. Eso era lo único que ellos querían. No querían ni separar a España, ni declarar que esto fuera una nueva nación, ni la separación definitiva económica, social, política, cultural, ni militar, nada de eso. Lo único que querían era dirigir, para que lo entiendan muy bien. ¿Qué ocurre? Luego de que Fernando VII recupera su libertad y vuelve y retoma el mando, recupera el trono, entonces dice: vean, mándenme, y me cogen y me organizan allá, y esos patirrajos me los quitan de allá, vamos a restituir el poder, y vuelven, me restituyen a mis dirigidos. Entonces, luego de todo esto, pues ustedes ya saben que ya Simón Bolívar venía con una idea de libertad, de liberación de todos estos pueblos, y él se gastó su fortuna en la campaña libertadora. Entonces, no podemos desconocer todo lo que hizo Simón Bolívar por la libertad de estos pueblos, porque es que si fuera por las oligarquías criollas rancias y mediocres que aún existen en esta época, y que desafortunadamente de 1867 han dirigido este país, si fuera por ellos borraban a Bolívar de la historia, lo borraban si fuera por ellos, y dejaban a Santander, que para ellos Santander sí es el personaje a emular y no Bolívar. Por eso nosotros aquí
nosotros respetamos la memoria de Santander porque igual fue un elemento importante en el proceso de independencia, sobre todo en la parte militar, pero el tipo fue un traidor, traicionó el proyecto bolivariano, traicionó la patria grande, traicionó a Bolívar y lo mandó a matar. Eso fue lo que pasó. Nosotros no podemos desconocer lo que ocurrió, ni tampoco desconocerle el trabajo lo que él hizo. O sea, hay que reconocerle lo bueno que hizo, pero también hay que decirle a la gente que gracias a Santander, esto no es la Gran Colombia, esto no es la patria grande. Gracias a ese señor y a otros que estaban con él y que lo apoyaron y que pertenecen a esas oligarquías rancias que hoy están manejando el país y lo han manejado desde 1867. Esos mismos que también derrocaron a Tomás Cipriano de Mosquera, porque sabían que Mosquera siguió la línea del proyecto bolivariano. Entonces, por eso es que tiene más valor aún el 7 de agosto y el 10 de agosto. El 7 de agosto, la victoria militar y la declaración de la auténtica independencia militar de nuestro país, desconociendo todas las formas de autoridad que tenía España en esos momentos, derrotándolos militarmente. Y, adicionalmente, luego de esa gran victoria militar, ellos emprenden el camino de regreso a Santa Fe, donde lograron en Santa Fe luego enterarse de la victoria militar. Unos días después lograron organizar algo, un recibimiento a los héroes de la patria, un recibimiento a los héroes, al ejército patriota que había obtenido la libertad, por fin, que habían derrotado y sometido a los militares, las autoridades militares y administrativas de España. Ya cuando se enteraron de los españoles, poquitos que estaban por ahí, de la derrota del ejército realista, de la derrota de Barreiro, lo único que pudieron hacer fue tratar de huir, pero no pudieron porque los capturaron. Ya, dijeron, listo, ya no manda España, ya el reino es soberano, ya nosotros tenemos el control de esto, pero de verdad. Y entonces Bolívar y su ejército patriota, como les dije ahora, acompañado de los legionarios británicos, entre ellos mi tarabuelo, W.A. Ferms, quien hizo parte de la caballería, de la Legión Británica, y por eso nosotros exhibimos nuestro pabellón, nuestra bandera de guerra con orgullo. Este es nuestro símbolo familiar de esa época, el estandarte que representó nuestra familia aquí en Colombia, de origen británico, el deseo de la libertad. Y eso es lo que celebramos nosotros. Nosotros celebramos eso porque él, el coronel W.A. Ferms, fue uno de los motivadores, junto con James Rooke y otros tantos próceres británicos aquí en Colombia, que eran mercenarios y vinieron por el sueño de construir una nueva vida, de construir un proyecto de vida, construir un hogar, una familia, tener un pedazo de tierra y vivir con tranquilidad, de poder trabajar y tener una casa, tener una vida, con esa promesa de vida. Que hay que resaltar aquí la palabra vida, porque todo esto es vida. Vinieron aquí y motivaron a este ejército incipiente porque eran campesinos, no estaban acostumbrados a combatir en guerra, en una batalla, en milicia, ni tampoco los esclavos, ni tampoco los nativos estaban acostumbrados a este tipo de batallas, ni mucho menos los afrodescendientes, aunque ellos habían tenido, digamos, algún tipo de experiencia dentro de sus comunidades, como se puede evidenciar, pero esto ya era una cosa distinta, era combatir contra un ejército europeo que ya tenía unas ventajas, tenían armaduras, tenían un armamento especializado en esa época,
bayonetas, bueno, tenían una cantidad de elementos que infringían un daño directo en el contrincante, le podían infringir directamente la muerte, o daños muy graves que le podían producir la muerte en un instante después o días después, con sufrimiento, imagínense, con dolor, con una agonía. Y estos campesinos, este ejército que se conformó gracias al ímpetu de Bolívar de decir vamos a obtener la libertad, apoyado con los legionarios británicos, que eran mercenarios, tipos con experiencia en guerra, en las batallas de independencia de los Estados Unidos, en las batallas napoleónicas, que inclusive también pelearon, también repeliendo el ataque de los franceses allá, que se querían meter a Inglaterra, al Reino Unido. También pelearon contra estos mismos ejércitos europeos que tenían unas ventajas considerables, y ellos les enseñaron sus cicatrices, les enseñaron, mire, vea, estas son cicatrices, yo cogí y, por ejemplo, contaban inclusive las historias de manera exagerada para que estos soldados improvisados se creyeran el cuento. Les contaron historias improvisadas de que ellos habían, con una sola mano, había llevado tantos franceses o tantos británicos del ejército real de Inglaterra, de un solo golpe, con un solo hachazo se había llevado 3 o 4, con un solo espadazo, bueno, en fin, con un solo sablazo, o con sus propias manos había llevado a 1 o 2. Entonces ellos, claro, esos emocionaron y nosotros vamos a ir con ustedes, vamos a ir con ustedes para que ustedes vean que nosotros queremos también la libertad. Y entonces mi tatarabuelo, que no quería a los españoles por ya temas culturales y militares de la época, dijo: mi sable al servicio de la independencia, o sea, mi sable al servicio de la libertad y la independencia de América. Y aquí llevaba el estandarte, este era el estandarte de los Ferms, la familia Ferms. Porque si dicen, bueno, ¿por qué tienen esos símbolos? Son símbolos británicos, por supuesto, somos descendientes británicos. Adicionalmente, nosotros tenemos nuestros estandartes modernos, que también son alusivos en homenaje, en conmemoración a nuestro estandarte principal, que es este. Y vuelvo, se los muestro, es este, nuestro estandarte principal, nuestra bandera, y que hoy venimos a enseñarles con orgullo, que es nuestro estandarte moderno. Este es el estandarte militar moderno, que es muy similar, pero con una estrella y los colores azul, blanco y rojo. Este es el estandarte moderno, la bandera de guerra de nuestra familia, que hoy en día, como hoy el 10 de agosto, lo exhibimos con orgullo, porque es el día del desfile de la victoria, el desfile de la victoria el 10 de agosto de 1819, cuando Bolívar y su ejército patriota ingresan victoriosos a la capital, a Santa Fe, y son recibidos con las notas del auténtico himno nacional, la Marcha Libertadora. La Marcha Libertadora con la cual hemos iniciado completa nuestros últimos videos. La Marcha Libertadora, composición de el zuliano Silverio Áñez, compositor venezolano, interpretada en ese momento por la banda de guerra o los músicos que recibieron de una manera muy jocosa a nuestro libertador, a los próceres, a nuestros héroes, que son los soldados patriotas
campesinos, afrodescendientes, indígenas y esclavos que también se sumaron para obtener su libertad. Fueron recibidos de una manera apoteósica por el pueblo de Santa Fe y llevaron consigo a los prisioneros españoles, entre ellos el general Barreiro, sometidos, vean, así, con la cabeza agachada, así como debió haber sido desde un principio, sometidos, se les respetó la vida, pero ya eran prisioneros de guerra, ya no eran ni generales, ni comandantes, ni nada de esas cosas, ya eran prisioneros de guerra, y esa fue la victoria, el desfile de la victoria que se debe empezar a conmemorar. Ojalá lo podamos hacer dentro de muy poco. Y esto debería ser un día festivo. Este sí, el 7 de agosto y el 10 de agosto. Son los 2 días. El día de la independencia. El 7 de agosto, independencia militar auténtica. Y el 10 de agosto, el día que son recibidos por el pueblo de Santa Fe, que representaba en ese momento la capital y representaba en esos momentos el deseo de libertad de toda una nación. Entonces, esto lo deben saber los militares, para que después no se presten a confusiones. Los militares tienen que saber esto, Aquí volvemos y presentamos nuestro estandarte. Este es nuestro estandarte militar de guerra, nuestra bandera, la bandera de la familia moderna Fürst-Macausland. Y este es el estandarte civil. Ustedes pueden ver, es verde con la estrella y la cruz, porque guarda similitud con el estandarte principal, el estandarte original. Estos son nuestros símbolos que los exhibimos con orgullo un día como hoy, 10 de agosto de 1819. Para que los demás descendientes patriotas hagan lo mismo. Si no tienen estandarte, exhiban la bandera de esa época, la bandera del auténtico proceso de libertad, el estandarte que exhibieron Simón Bolívar y los patriotas. Esto es lo que debemos rememorar, conmemorar, exaltar, celebrar un día como hoy, 10 de agosto, los 204 años del desfile de la victoria en la ciudad de Santa Fe. En esa época, hoy sigue siendo la capital, pero hoy debemos empezar a dar a conocer la historia, a reivindicar nuestros valores, reivindicar nuestros procesos históricos reales, no seguirles dando, haciéndoles homenajes y honores a unos oligarcas mediocres que realmente no pusieron absolutamente nada para la independencia un 20 de julio. Eso tenemos que empezar a hacer conciencia, a concienciar la ciudadanía, a concienciar a las fuerzas militares, al ejército, desde las bases, para que aprendan esto. Esto es lo primero que deben saber. Y además, si son descendientes de estos próceres, de estas personas que hicieron parte de la independencia, de los que cayeron también, como los sacerdotes franciscanos, que como no sabían combatir, pues bueno, desafortunadamente perecieron en la batalla, pero dejaron un legado. Dios está con los patriotas, Dios está con el ejército patriota, Dios está del lado de los campesinos, está del lado de los indígenas, está del lado de los afrodescendientes, de los esclavos, está del lado de Bolívar, de Simón Bolívar, estaba del lado de la Legión Británica, de la caballería venezolana, de los hermanos bolivarianos venezolanos de esa época que vinieron a apoyar nuestra libertad, y por eso a ellos les rendimos un homenaje,
adicionalmente, porque gracias a ellos, a su aporte, fue que logramos tener la libertad. Si no hubiera sido por ellos, yo les digo que los británicos solos no hubieran podido, los legionarios británicos no hubieran podido, y tampoco hubiera podido ser posible de que los soldados rasos tuvieran un soporte. Gracias a ellos fue que se logró la independencia, se logró la victoria militar. Y es por ello que hoy queremos que se reivindique esta memoria. Y este mensaje es para todos los veteranos militares también, para que aprendan primero la historia. Y si no me creen, pues busquen en internet, busquen el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, que no es un acta de independencia, no fue una independencia, y lean bien la historia del 7 de agosto y del 10 de agosto. Y bueno, nunca es tarde para aprender, para aprender lo que es correcto en la historia, para desaprender lo que no es correcto en la historia y para fijar una posición. Sí, entonces van a decir, sí, tiene razón. Nosotros estamos celebrando las fechas equivocadas, le estamos rindiendo honores a los que no son y no le estamos brindando el verdadero homenaje a quienes realmente se lo merecen, a nuestros patriotas. El 10 de agosto de 1819 es el desfile de la victoria, así lo hemos denominado, la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar y de su ejército patriota, y así se debe celebrar, así como nosotros hacemos el homenaje a nuestros ancestros patrios, y así como rendimos también homenaje a Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general, que no estuvo en esta batalla, pero sí estuvo en otras batallas de la independencia, y que fue el único que continuó el legado bolivariano hasta 1867. Tenemos que seguir rindiendo estos homenajes, que la gente sepa realmente qué ocurrió en la historia, por qué desde 1867 para acá le han mentido al pueblo colombiano con el tema de la independencia, con el tema del 7 de agosto, del 10 de agosto y de las demás independencias que se habían presentado en las demás regiones con actas muy válidas, y que debemos rendirle homenaje a quienes son, a los verdaderos héroes de la patria. Entonces este mensaje para el ejército: no se puede seguir defendiendo las oligarquías. Las oligarquías no representaron en Colombia el proceso de independencia, no derramaron una sola gota de sudor ni de sangre, ni tampoco hicieron inversiones, no invirtieron absolutamente nada para que la libertad fuera una realidad, para que la libertad fuera posible. Ellos lo único que hicieron fue usurpar el poder, tratar de acomodarse en el poder, porque según ellos tenían un derecho divino, un derecho a gobernar, porque tenían dinero, porque eran comerciantes y porque supuestamente eran superiores o tenían un linaje mejor que el resto. Y Bolívar se gastó su fortuna, y miren lo que ocurrió después. Por eso, el 10 de agosto, un día como hoy, debemos rendirle homenaje a los patriotas, y debemos empezar a hacer eso. Señor presidente Gustavo Petro, el 10 de agosto tiene que, a partir del próximo 10 de agosto, se tiene que empezar a hacer un desfile militar, pero un desfile allá en Bogotá, así, rememorando la historia, el desfile de la victoria del 10 de agosto de 1819, recordándole al pueblo que el pueblo tuvo la victoria en sus manos, dirigida por Simón Bolívar, por nuestro libertador, por la Legión Británica y por los hermanos bolivarianos de Venezuela de esa época. Eran los únicos, el gran Rondón, que dirigió a estas tropas también.
y a otros grandes próceres venezolanos que estuvieron presentes en las diferentes batallas, en la batalla del Pantano de Vargas y en la de Boyacá, las dos definitivas, y que le enseñaron a estos soldados que no tenían experiencia a manejar un arma, a manejar un machete para fines de guerra, lo mismo los legionarios británicos que les imprimieron toda esa energía, les imprimieron todo ese valor y les dieron la moral suficiente para que fueran con todo al campo de batalla y se la creyeran y se la creyeron y lograron la libertad. A esos son los que hay que hacerles el homenaje. El 10 de agosto, un día como hoy, no debería ser un día común y corriente. Debería ser un día festivo, un día de celebración, un día donde se le muestra a la gente que se logró finiquitar la victoria definitiva y de que se entra triunfales a tomar posesión del territorio, del país. Un día como hoy. Y los militares deben saber eso. Deben saberlo y tienen que saberlo, porque el militar que no lo sepa no es colombiano. Así de sencillo, no es colombiano. Aunque muchos de ellos no tienen la culpa porque eso es lo que le han enseñado, pero tienen que empezar a abrir los ojos en la mente. Tenemos que reivindicar la memoria histórica de nuestros próceres, del ejército. Es que este es el inicio del ejército y aquí por eso nosotros exhibimos nuestros símbolos, el símbolo militar y el símbolo civil. Son nuestros símbolos, nuestras banderas. Estas son las banderas de nuestro de nuestro clan, de Ferms Macauslan, del propio, de aquí, el de la Nación No Granadina de Colombia. Y obviamente pues son 3 banderas, las nuestras. Y invitamos a todos los patriotas, descendientes patriotas, a que hagan lo mismo. Si tienen pabellones de sus ancestros familiares, exhíbanlos con orgullo. Si no los tienen, pues bueno, no importa. Exhiban la bandera de ese día. La bandera de la victoria de ese día. Exhíbanla con orgullo en sus casas, en sus trabajos. Exhíbanla en sus negocios, en los lugares simbólicos, para que la gente sepa que hoy hay que celebrar algo. Hoy hay que celebrar el desfile de la victoria, donde los militares patriotas entran victoriosos a la ciudad de Santa Fe, los reciben con las notas del auténtico himno nacional, la marcha libertadora, y entran con el botín de guerra, con los prisioneros españoles, con el general, el comandante Barreiro ahí sometido, y todos sus hombres sometidos, para que el pueblo vea la victoria, y se establezca el símbolo de libertad. Eso es lo que hay que rememorar, eso es lo que hay que exaltar. Y vuelvo e insisto en esto, tenemos que reivindicar la historia. No es mamarracho de historia que les han contado en escuelas, colegios, universidades, hablando de cosas que no son. Entonces, este es el mensaje. Nos reivindicamos en el auténtico Día de la Independencia, el 7 de agosto de 1819, 204 años de libertad. Y el 10 de agosto de 1819 como el desfile de la victoria, desfile triunfal, donde entran nuestros próceres, nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, y su valiente y honorable ejército libertador, ejército campesino, ejército indígena, ejército afrodescendiente, ejército que fueron esclavos hasta ese día, que fueron esclavos y que ya no eran esclavos porque lograron su libertad. Bueno amigos, hoy ha sido una transmisión llena, cargada de patriotismo, de historia patria, y como constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social desde el año 2012, quiero sentar este precedente como representación internacional equivalente a la de un parlamentario andino por Colombia y a su vez equivalente a la de un congresista colombiano sin partido y sin sueldo, porque esa es la realidad, yo no tengo sueldo. Aquí seguimos construyendo patria, así es como construimos la patria, así es como construimos conciencia.
para que ustedes sepan de la historia. Y si no me creen, pues busquen en las fuentes. Busquen en internet, busquen las actas, supuestas actas de independencia del 20 de julio. Comparen lo que ocurrió el 7 de agosto y el 10 de agosto de 1819. Y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Sobre todo a los militares. Ojo, y sobre todo los de base. Tienen que aprender esto. Esto lo tienen que aprender porque así es como ustedes se apropian de la defensa del territorio, de su verdadera misión, de su vocación militar misional. Porque nosotros venimos de familia militar, por punta y punta. Nosotros tenemos sangre militar. Y por eso tenemos la autoridad y la ética suficiente para decir esto. Y si en algún momento nos toca volvernos a poner el uniforme, pues nos lo ponemos. Porque nosotros aquí estamos reivindicando la historia y vamos a seguir defendiendo la patria hasta el final. Este es el mensaje de hoy. Espero que les haya gustado. Así como exhibí nuestros símbolos familiares, con mucho orgullo, por la independencia, por el desfile de la victoria del 10 de agosto de 1819, un día como hoy, 204 años después, exhibimos nuestros símbolos, el símbolo de mi tarabuelo, legionario británico, W.A. Firms, quien trajo consigo más de 250 hombres para apoyar la libertad de América. Y como él dijo, mi sable al servicio de la libertad y la independencia de América. Y ahora yo les digo, en tiempos modernos, nuestra batalla no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Un gran abrazo para todos y los escucho. Leo sus comentarios, sus opiniones. Si desean seguir nuestra transmisión en YouTube, ya saben que vamos a compartir esta transmisión especial en nuestro canal de YouTube en @AlexanderFermsConstituyente, y también nos pueden consultar nuestra información en nuestro sitio web oficial www.firmsupdate.jindofree.com. Ya saben que pueden encontrar toda esta información. Si desean confirmarla, con mucho gusto, aquí vamos a estar muy atentos para resolver todas sus inquietudes, sus opiniones y sugerencias. Y bueno, aquí seguimos construyendo patria. Hasta una nueva transmisión y bueno, aquí vamos a seguir trabajando.